Vamos a hablar sobre lo que es célula, las partes de la célula y qué es la célula. La célula es una unidad anatómica mínima a partir de la cual se forman todos los organismos vivos, cuya función son la nutrición, la relación con el medio y la reproducción. Se divide en dos tipos de células, las células eucariotas y las células procariotas. La mayoría de las células tienen tres partes básicas. Lo que tenemos el núcleo, a excepción de las células procariotas, el citoplasma y la membrana plasmática. Se encuentra el citoesqueleto, los organelos y la pared celular. Esta última presente solo en ciertos tipos de células. Núcleo. El núcleo es una estructura interna exclusiva de la célula eucariota. Ahí se encuentra el material genético de los seres vivos, multicelulares. Está limitado por la membrana y está rodeado por el citoplasma. Función del núcleo. Coordinar el trabajo de todos los organelos del citoplasma. Coordinar la reproducción de la célula, almacenar la información genética del individuo. Y como estructura del núcleo tenemos la membrana nuclear que recubre el núcleo. El nucleoplasma, sustancia interna influida del núcleo que contiene diversas estructuras. Su función es almacenar el nucleolo y la cromatina. Su función es programar la formación del ribosoma que luego son transportados al exterior del núcleo y ensamblados en el citoplasma. La cromatina son estructuras constituidas de proteínas y ácido desoxirribonucleico, ADN. Dan forma a los cromosomas. El citoplasma es el medio acuoso gelatinoso en el interior de la célula. Está conformado por dos elementos fundamentales, citoesqueleto y los organelos. En el caso particular de las células procariotas desprovistas del núcleo, el citoplasma es el responsable de portar el material genético constituido por una única molécula de ADN. El citoesqueleto es una estructura de filamento dinámico presente en el citoplasma de todo tipo de célula. El citoesqueleto está en constante transformación, de modo que no es una estructura acabada. La función del citoesqueleto es darle forma, consistencia y dinamismo al citoplasma, en consecuencia a la membrana. Los organelos son órganos pequeños contenidos en el citoplasma que cumplen funciones específicas. El número y variedad de organelos depende del tipo de célula y su función. Algunos de los organelos mejor conocidos son el ribosoma, único organelo presente en toda la célula. Poseen dos subunidades de ácido ribonucleico ribosomático. Su función es sintetizar enzimas y otras sustancias proteicas. El retículo endoplasmático, sistema de membranas que transporta las proteínas. Se divide en retículo endoplasmático rugoso, cuya función es recibir las proteínas, y retículo endoplasmático liso, cuya función es crear membrana nueva. Aparato de Golgi, formado por sacos cercanos al núcleo. Su función es procesar las moléculas transportadoras por el retículo endoplasmático y acumularlas en pequeñas vesículas que liberan su contenido al exterior de la célula. Los lisosomas, constituidos por paredes membranosas que forman bolsas digestivas. Su papel es digerir el material que la célula ingiere. Las mitocondrias son dos sacos membranosos cuya función es producir energía para el trabajo celular mediante reacciones químicas. Cada mitocondria tiene un cromosoma, es decir, su propia célula de ADN. También tenemos lo que son los centriolos, pareja de organelos en forma de bastón y cruzados entre sí, cuya función es participar en la división celular mediante la locomoción. Los flagelos, que son prolongaciones únicas de la célula, cuya función es facilitar su propulsión. Y los cilios, prolongaciones finas y múltiples sobre la superficie celular, cuya función es facilitar el desplazamiento de la célula y los fluidos. Vamos a hablar de membrana plasmática. Todas las células tienen membrana plasmática. La membrana es límite de la célula.
Su función es mantener estable la célula, elegir las moléculas que entran o salen de ella, establecer comunicación con otra célula, constitución de la membrana plasmática, fosfolípido, tipo de células de grasa que constituyen el entramado de la membrana, colesterol, un tipo de grasa responsable de estabilizar los fosfolípidos de la membrana, y las proteínas, un tipo de moléculas que actúan como receptores de otras y además son capaces de identificar células del mismo individuo. Ser vivo. Ahora